Hubo una época en que las calles tenían un aroma distinto. Olían a pan caliente desde la madrugada, a tierra empapada tras una buena tormenta, y a ese espeso humo de leña que escapaba de las cocinas mientras se preparaba el almuerzo. Los años 60 fueron unos años irrepetibles, una auténtica bisagra entre lo antiguo y lo moderno. Muchas costumbres de siempre seguían intactas, aunque ya empezaba a soplar con fuerza ese viento del cambio. Si tus abuelos llegaron a contarte anécdotas de entonces, o si tuviste la inmensa suerte de corretear por ahí siendo un crío, ya sabes que hubo detalles en esos años que no van a volver, detalles que se esfumaron casi en silencio, arrastrando con ellos toda una manera de entender nuestra existencia. Vamos a repasar 12 de esas costumbres que desaparecieron para no volver jamás, esas que ya solo sobreviven en la memoria de los que estuvieron allí, en viejas fotografías amarillentas y en cuentos al calor del fuego. Porque los años 60 fueron totalmente irrepetibles y ya va siendo hora de que vuelvan a respirar. Al menos durante un par de minutos. Número 12. Los cines de barrio con sus clásicos acomodadores, escaparse al cine en los 60 era un verdadero ritual. Nada de inmensos centros comerciales con 20 salas. Era el cine de tu calle. Un local único, con aquella fachada de mármol de imitación, una marquesina deslumbrante y esos inmensos carteles pintados a mano anunciando la cinta returno. Pagabas tu entrada en la taquilla de madera acristalada. Y justo al cruzar la puerta, ahí te esperaba el acomodador. Uniforme perfectamente planchado, linterna empuñada y un porte de auténtico guardián del templo. Él te guiaba a través del pasillo en penumbra, iluminando cada escalón hasta dar con tu asiento. Unas butacas de terciopelo rojo, muy desgastado pero lleno de dignidad. Crujían al sentarte. Entre una sesión y otra, esos mismos hombres barrían rápidamente con sus escobas los restos de palomitas y papeles tirados por el suelo. Antes del largometraje te ponían el noticiario. Unas crudas imágenes en blanco y negro sobre lo que ocurría por el mundo, locutadas con una voz grave y muy solemne que lograba que todo pareciera trascendental. Y luego, por fin, arrancaba la película. El público aplaudía al salir el héroe, pegaba gritos si asomaba algún peligro, y lloraban a lágrima viva en las tragedias. Aquellas salas no tenían nada de silenciosas. Eran una auténtica vivencia colectiva, intensa y compartida. Lamentablemente, esos locales bajaron la persiana uno tras otro. Varios se transformaron en fríos almacenes, o acabaron siendo iglesias evangélicas. Con sus cierres desapareció por completo aquella manera de entender el cine como un gran acto social, como esa ansiada excursión familiar que llevabas esperando toda la semana. Número 11. Aquellas viejas radios que necesitaban calentarse antes de emitir, el transistor era el auténtico corazón informativo de cualquier casa en los 60, pero no funcionaba apretando un botón actual. Los pesados aparatos de válvulas requerían su tiempo para lograr despertar. Girabas la rueda, sentías el chasquido del interruptor y ahí arrancaba el proceso. Un zumbido muy leve, un calorcito desprendiéndose desde los tubos del interior. Y justo ahí, tras un par de minutos, por fin brotaba la voz del locutor rompiendo el silencio. Esa pequeña espera formaba parte del encanto. Te sentabas frente al altavoz, aguardando pacientemente. Y en el instante en que por fin empezaba a transmitir, el audio poseía una calidez tremenda. Una textura física que los receptores digitales modernos jamás conseguirán igualar. Ese tránsito traía el mundo entero hasta tu salón, las crónicas desde la capital, todos los partidos de fútbol retransmitidos a gritos, aquellas radionovelas que tu familia escuchaba con devoción religiosa, y la banda sonora de cada tarde, repleta de boleros, rancheras, tangos o jazz. Esos locutores gastaban unas voces inconfundibles. Sabías perfectamente quiénes eran sin mirar, y al hablarte, daba la extraña sensación de que se dirigían solo a ti, parecían amigos de visita cada tarde. Pero aquellas radios no se tiraban al fallar. Se arreglaban. Venía un técnico a casa, destripaba el cajón de madera, sustituía las válvulas quemadas y te la dejaba impecable. En esa época, los objetos se reparaban, no iban a la basura. Número 10. Recibir cartas selladas desde rincones lejanos en los 60 era algo sagrado. Ese cartero era un tipo al que todo el barrio conocía bien. Aparecía invariablemente a su hora,
cargando su pesada saca de lona cruzada y luciendo un uniforme pulcro. Tenía fichadas a todas las familias. Sabía de sobra quién aguardaba correspondencia y quién no. Justo cuando traía algo para ti, golpeaba la puerta o deslizaba el sobre por debajo. Oír ese suave roce contra el suelo y descubrir tu propio nombre escrito a mano era como acoger un trozo del alma ajena. Y es que las cartas viajaban desde cualquier parte, desde el hijo que marchó a trabajar a la gran ciudad, la prima aislada en el pueblo, o el tío que emigró al extranjero. Cada uno de esos sobres lucía un matasellos distinto. Un pequeño sello de correos convertido casi en obra de arte. Si encima recibías correo internacional, aquello se volvía un verdadero acontecimiento. La familia entera se arremolinaba alrededor para cotillear, el papel pasaba de unas manos a otras, se leía en voz muy alta, sin prisa, saboreando cada frase, conscientes de que esa tinta había recorrido miles de kilómetros hasta llegar a casa, y responder suponía un compromiso enorme. Buscabas tu mejor pluma, extendías el papel de cartas y calculabas bien qué contar. Sabías perfectamente que tu respuesta tardaría semanas y que el destinatario la atesoraría con cariño. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que redactaste una carta a la antigua con su sobre, su sello y el ritual? Número 9. Esas cocinas de leña que inundaban la casa de calor y muchísimo humo, bastantes hogares seguían usando madera, sobre todo en los pueblos rurales y en las afueras de las ciudades. Auténticas moles de hierro fundido, negrísimas, pesadas. Tenían hornillas circulares que debías levantar para meter los troncos. Prendían la llama bien temprano y lograban que aguantara viva la jornada entera. Parte del denso humo lograba escapar por la chimenea, pero el resto se quedaba suspendido. Un vapor con olor a pino, a madera calcinada, a esos guisos hechos a fuego lento. Y ese fuerte aroma se agarraba en todas partes. Se pegaba a las paredes, a la ropa y al pelo. Guisar con leña era pura alquimia. Hacía falta pericia para calcular los troncos, adivinar cuándo avivar la llama o dejar que el fuego bajara ligeramente. Los platos de legumbres hervían durante horas. El arroz requería muchísima paciencia. Todo tenía un sabor distinto, algo más profundo, puramente auténtico. Las mujeres pasaban jornadas enteras junto a los fogones, soportando un calor que era criminal en pleno verano, pero muy reconfortante en invierno. Mientras guisaban, surgía la charla. Ahí mismo relataban historias y se traspasaban todos los secretos culinarios entre generaciones. Aquellas pesadas planchas acabaron cediendo el puesto a los quemadores de gas. Soluciones bastante más limpias, ágiles y modernas, pero nos robaron algo casi invisible. Desapareció la devoción por el fuego, el ritmo pausado de los pucheros y ese toque a leña que la llama azul jamás podrá imitar. Número 8. Las verbenas en la Plaza Mayor. En los años 60, un fin de semana siempre implicaba música en riguroso directo, en plena plaza central de la villa, o bajo el kiosco del parque. Se montaban grandes bailes. La banda municipal se arrancaba con valses y pasodobles. A veces llegaba alguna orquesta desde la capital, luciendo metales relucientes y vocalistas embutidos en smoking. Las chicas aparecían estrenando sus mejores vestidos de domingo. Ellos llegaban con camisas impolutas y medio bote de gomina en la cabeza. Los padres solían ocupar los bancos de piedra que rodeaban la plaza para vigilar disimuladamente, aunque permitían que la juventud se divirtiera. Aquellas parejas giraban bajo la noche estrellada. Los grupos tocaban a pulmón, sin ningún amplificador, valiéndose únicamente de la pura potencia del instrumento. Y justo entre una pieza y la siguiente, se colaban risas nerviosas, flirteos sutiles y miradas cargadas de intención. Aquellas verbenas funcionaban como la cuna de los romances. Eran el sitio donde todos se conocían a fondo, donde las historias arrancaban con una frase muy humilde. ¿Me concede este baile? La música solía apagarse a las 10 de la noche, ni un minuto más. Y ya todos ponían rumbo a casa paseando, comentando la jugada y soñando con la siguiente fiesta. Poco a poco, la costumbre se desvaneció. Nuestras plazas siguen ahí, pero el eco musical desapareció por completo.
y arrastró consigo esa magia del cortejo clásico. Aquel rito colectivo capaz de vertebrar a todo el vecindario. Número 7. Los críos yendo completamente solos al colegio con apenas 6 añitos. Durante los años 60, un niño llegaba por su propio pie a la puerta de clase. Con 6 o 7 años, tu madre te peinaba, te encajaba la cartera a la espalda y te soltaba a la aventura. Cuidado en el trayecto, nada de hablar con desconocidos, y tira por la calle de siempre. Así que enfilabas el rumbo, solo o junto a los chavales del barrio, recorríais manzanas enteras, sorteando calles sin semáforos, desfilando ante portales extraños y de un modo u otro, siempre llegabas a clase. Nadie llevaba teléfonos para avisar, nada de padres siguiéndote en coche. Sabían que llegarías, porque todos los niños lo hacían. La calle era de todos, y los vecinos te tenían muy visto. Te echaban un ojo desde sus ventanas y te caía una buena bronca si la liabas. Esa libertad forzosa te obligaba a madurar de golpe, a buscarte la vida, a tragar saliva frente al miedo y justo cuando salías de clase, hacías exactamente la misma ruta de vuelta. Igual parabas a por chucherías o probabas algún atajo nuevo, pero siempre cruzabas la puerta a tu hora. Básicamente porque tu madre llevaba un rato esperándote. Esa calle nuestra, esa confianza ciega en los vecinos de siempre, se esfumó por completo. Y con ello nos arrancaron un trozo de niñez. Número 6. Las modistas de toda la vida. En los años 60 la ropa no venía de fábrica. Doña Marta, Doña Rosa, Doña Carmen, cada barrio presumía de la suya. En su salón, mandado a una Singer de pedal, rodeada de carretes de colores y revistas extranjeras con figurines traídos de Argentina o de México. Comprabas la tela en la mercería. Tu madre te llevaba del brazo, acariciabas los tejidos para notar el tacto, un buen algodón para trote y seda si tocaba fiesta. Tras muchas vueltas, tomaban la decisión. Entonces la modista te medía con su eterna cinta métrica amarilla. Te obligaba a ponerte firme y garabateaba números sueltos en un papel del delantal. Te decía que volvieras a la semana para probarlo. Al regresar, justo ahí tenías el vestido o la camisa a medias, llena de alfileres. Te lo ponías con cuidado. Ella tiraba de tiza para marcar que sobraba un dedo o entallar la cintura y volvías 7 días más tarde a por ella. Aquella prenda sentaba como un guante, resistía años y si pegabas el estirón, se sacaba el bajo. Se transformaba porque todo se cuidaba al máximo. Nada iba a la basura. Aquellas mujeres eran artistas. Con ellas murió un oficio entero y esa costumbre de vestir con dignidad sin gastar una fortuna. Número 5. Los vendedores ambulantes pregonando a voces, las calles de los 60 tenían su propia sinfonía. El afilador tocaba el silbato de siempre y gritaba que afilaba cuchillos y tijeras. El vendedor de tamales con su canasto humeante, vendiendo raciones dulces y saladas, o el heladero y su carrito de madera, ofreciendo vainilla y fresa. No buscabas nada, llegaban a tu puerta y los fichabas por la voz, por cómo pregonaban, por su ruido especial. Cada vendedor tenía su propia calle, sus horas, su parroquia fiel. Tu madre bajaba con unas monedas, regateado un poco de buen rollo y compraba lo justo. Charlaban un rato, preguntaban por la familia, demostrando esa cercanía que solo te da el roce del día a día. Los domingos asomaba el de las flores con claveles y rosas envueltas en periódico. Tu padre compraba un ramo para alegrar la comida. Esos vendedores se esfumaron. Las nuevas normativas de la ciudad barrieron con ellos, y los supermercados terminaron de hundirlos. Se llevaron por delante una economía de barrio que era clave, pero sobre todo, apagaron la banda sonora que daba pulso a nuestras calles. Número 4. La charla fresca en los portales. Los vecinos sacaban literalmente las sillas a la acera. Eran huecos a medias entre lo público y lo privado. Algunos con porche y otros al raso. Ahí plantaban el campamento cuando caía la tarde y aflojaba el calor. Se hablaba de absolutamente todo. De política, del tiempo, del último cotilleo o de lo cara que estaba la vida. Los hombres liaban un cigarro, las mujeres tejían o desgranaban maíz, y los críos correteaban por la calle. La tele no era rival. Dentro te aburrías soberanamente. Así que la vida pasaba fuera,
En esos portales se formaba una piña vecinal enorme, sin la necesidad de organizar nada. Cruzaba un vecino y saludabas con buenas tardes a don José o a doña María. A veces frenaban, se sumaban a la tertulia un rato, charlaban y al final retomaban su camino. Aquellas reuniones aguantaban hasta la noche cerrada, hasta que picaban los mosquitos o simplemente tocaba meterse a cenar algo. Hoy en día, las casas son fortalezas con portones blindados, rejas y videovigilancia. Nadie planta ya una silla en la acera. Ese arte de estar juntos por inercia, compartiendo horas sin motivo alguno, desapareció a la par que la confianza. Número 3. El encanto del cine al aire libre. Los pueblos dependían de un proyector ambulante. Se dejaba ver una vez al mes o tal vez cada 2 meses largos. Un señor montaba un proyector de 16 milímetros, lona desenrollada y cintas clásicas. Montaba el tinglado en la plaza, en el colegio o un descampado. El rumor volaba de boca en boca, anunciando que había película. Todo Cristo se preparaba. Bajaban sillas, mantas y café bien caliente. Los chavales iban corriendo a pillar los mejores sitios. Al caer el sol, la máquina arrancaba. Un haz de luz cortaba la oscuridad y aquella lona vieja mostraba cine en blanco y negro. Algún western lejano, comedias mexicanas, películas del mítico Santo el Enmascarado de Plata. Si el rollo partía a la mitad, el tipo frenaba, metía cinta adhesiva y el público esperaba el arreglo. Ni una mosca. Cero quejas. Era parte de la magia. Al acabar la función, mi Dios se levantaba de golpe. Hacían corrillos, destripaban la trama, alargando a tope esa velada que fulminaba su rutina. Aquellos cines a cielo abierto murieron de éxito cuando la pele entró en el salón. Pero esa caja tonta jamás logró calcar la sensación de ver cine bajo las estrellas, arropado por todos. Número 2. La prensa en voz alta. En muchísimas casas de los 60 no todos sabían leer. El analfabetismo golpeaba duro, sobre todo a los abuelos de la casa. Si entraba un periódico por la puerta, el letrado del grupo cantaba las noticias a pleno pulmón. Se juntaban en el salón, el lector carraspeaba y arrancaba en seco. Caían las noticias de por aquí, los desastres internacionales, pura crónica deportiva, la página entera de clasificados. El resto escuchaba en tensión, metía baza o discutía. Era democracia pura y dura en el salón. Una sabiduría colectiva brutal. Nadie se quedaba a oscuras sin enterarse del mundo por no saber juntar letras. Aquel ritual poseía un aura especial. Las frases cobraban un peso brutal al escucharlas de viva voz, en vez de repasarlas en silencio absoluto. Ganaban cuerpo, pegaban más fuerte. El domingo caía un suplemento gordo y el recital aguantaba media mañana. A caballo entre cafés y comidas, la actualidad daba 1000 vueltas. Se enredaba con el ruido de la propia casa. Aquella estampa palmó cuando por fin la escuela llegó a todos y cada español tuvo un diario propio. Por el desagüe se coló ese rollo asambleario, ese instante brutal en que una familia bebía idéntica información al unísono. Número 1. La paz sepulcral sin motores. Lo que más echa en falta de los años 60 es algo completamente invisible: el silencio roto. Madrugadas donde podías cortar la calma con cuchillo, cero ruido de coches, nada de ventiladores zumbando a lo bestia, tampoco pantallas brillando de madrugada. Caía el sol y el mundo frenaba en seco. Sentías a los grillos, una brisa seca, algún perro ladrando a kilómetros. Nada de ruido blanco. Ese vacío daba margen a otras frecuencias. Sentías tu cabeza, tenías charlas lentísimas o te tragabas batallitas del abuelo a oscuras en el pasillo. La peña cerraba los ojos muy pronto. No existía un solo motivo para trasnochar. Te despertaba un gallo de fondo, la bofetada del sol, asimilando el reloj biológico puro. Ni un foco de neón ensuciando el cielo raso. Las constelaciones ardían con una nitidez que hoy en pleno asfalto suena a chiste. Clavar los ojos arriba suponía un cine gratis para todos. Toda aquella calma bestial, las sombras de verdad, el pacto mudo con la tierra, saltó por los aires en nombre del progreso. Nos forramos de comodidades, pero destrozamos una joya enorme. Esa virtud de aguantar el silencio a solas
Los años 60 sepultaron una era gigante, una bisagra donde pasado y futuro se tocaban, donde los ritos viejos resistían a muerte, pero donde ya se notaba ese latido salvaje de la modernidad. Fue la última época en la que cosas casi milenarias desaparecieron para siempre. Ese tiempo jamás volverá. Y aunque resulte imposible recuperarlo, podemos hacerle justicia tirando de memoria. Contar estas viejas anécdotas ayuda a no olvidar aquella época donde todo iba a otra velocidad. Más despacio, más humano. Porque estas 12 reliquias perdidas no son simples trastos ni viejas rutinas oxidadas. Para nada. Son trozos reales de nuestra identidad. Eso que fuimos una vez y lo que seguimos siendo hoy. Pásate por los comentarios. Dinos qué otra maravilla de aquellos años 60 crees que perdimos para siempre. Hasta aquí nuestro viaje por este mundo retro, donde el pasado todavía respira.